Está llegando más gente, buenísimo. Bien, vamos a comenzar como comenzamos todos los lunes, ¿cierto? Haciendo un espacio de silencio, unos instantes de silencio que nos van a servir para relajarnos y para generar espacio vacío interior, para que lo que vamos a estudiar hoy pueda penetrar en nosotros no solo a nivel intelectual, sino también de energía, también a nivel emocional y que podamos poner en práctica algunas de las enseñanzas que saquemos de esta clase, ¿sí? Les invito a ponerse cómodos, a tomar una inspiración profunda. Guardamos silencio unos instantes. Quiero estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a la rectificación de mis intelectos, mis emociones y mis instintos. Men, Ken, Yehi, Ratson. Bien, entonces esta semana es la semana 31 del ciclo de estudio. Ya pasamos la mitad, ¿cierto? La mitad fue el mes de Aries. Quiere decir que quedan un poquito más de 5 meses simplemente para que termine el año hebreo y para que empiece el año eh, nuevo, ¿cierto? El año 5782. Que en menos de 6 meses nos estamos preparando. Y quedan, ¿cierto? Poco más de 2 semanas, ¿cierto? Para Shavuot, para el festival de Shavuot. Estamos haciendo la cuenta, acabamos de empezar la quinta semana, son en total 7 semanas, nos queda la quinta, la sexta y la séptima. Eso es lo que vamos recordando vivir con el tiempo, lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Ya. Por esta semana es la número 31. Cuando el número a mí me llama la atención, yo trato de no distraerme de ello. Si el número 31 es un número con el que me he topado muchas veces en mi vida en situaciones importantes, ¿sí? Cuando tenía 31 años ocurrió algo muy importante en mi vida que me marcó. Eh, de hecho, fue el año en que decidí que quería enseñar Kabbalah, definitivamente. No tenía 31 años. Antes la enseñaba, pero era como una opción. 31, para los que llevan más tiempo en la fundación, ¿cierto? Se acordarán que la primera casa, el primer lugar donde la fundación se inauguró, era el departamento 31, ¿sí? Pero que se acuerden los que estuvieron ahí, ¿sí? Y 31 es un valor numérico interesante que tiene que ver con el color que elegí para la portada hoy de la clase y tiene que ver también con muchos aspectos que vamos a ver hoy día en la clase. 31 es el valor numérico de la palabra el. 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 Y vamos a preguntar, primera pregunta de la noche, ¿alguien sabe, se le ocurre qué significa la palabra el en hebreo? ¿A qué alude? Mariela dice a Dios. Ah, de forma muy, muy general, alude a Dios, ¿sí? Frank le dice al creador, sí, también de forma muy general, alude al creador. Al nombre, a uno de los nombres de Hashem, como dice Inger, sí. De hecho, sabemos que eh, una gran, una gran cantidad de ángeles terminan su nombre con la palabra él, ¿cierto? Como Gabriel, Mijael, Rafael en general, ciertos tipos de ángeles. Hay otros que terminan con el nombre Ia, ¿sí? Y otros con el nombre, con la terminación on, ¿sí? Como Sandrelfón y Metatron. Inger puntualizó, por ahí estamos mejor. Que conte que el resto de las chiquillas
o sea, de los chicos y chicas que dijeron es también, o sea, se refiere al creador, por supuesto. Es uno de los nombres del creador, él. De hecho, es un nombre básico, por decirlo así, es la partícula, de todos los nombres es el más corto, y es la partícula que está presente en los nombres de los ángeles y en nombres de muchos profetas también, como el profeta Eliyahu, o como Elcana, Eleazar, Eliezer, etc. ¿Ya? Elí. Ahora Inger dice el nombre de Hashem que tiene una de las sefirot, ¿sí? De las sefirot. Una de las sefirot en particular está conectada con el nombre El. Recordemos que, entre paréntesis, antes de avanzar, esta clase va a ser una clase que cuando leí el texto sentí el impulso, considerando que hoy día es la luna llena del mes de Tauro, que está en Escorpio. Espero que hayan leído lo que publicamos hoy, lo que publiqué en mis redes sociales y en las de Kabalife respecto de la luna. Si no lo han leído, cuando termine esta clase, vayan a leerlo, ¿ya? Hoy es una noche especial, es una noche interesante. Se pueden hacer cosas interesantes. Considerando eso, dije, creo que es una buena clase para aclarar conceptos, potenciar el significado de conceptos y también profundizar en algunos que ya conocemos. Entonces, él nos va a acompañar durante toda la clase. Es de los 10 llamados, 10 nombres sagrados del Creador. ¿Sí? Y para que nadie se confunda, porque más de una vez me pasó que dijeron, bueno, pero no eran 72, no eran 72 los nombres. Los 72 nombres son esos, los 72 nombres del Creador. Pero no se llaman nombres sagrados, son solo 72 nombres. ¿Sí? Están en un mundo, tienen un plano, etc. Están los 10 nombres sagrados, esos son otros 10 nombres, ¿ya? Y así hay otros set, 24 nombres, 22 nombres, 12 nombres, hay varios, ¿ya? Dependiendo del uso y de dónde salieron. Lo importante acá es que de los 10 nombres sagrados, que son los más importantes, por eso son llamados sagrados, él es el nombre que se corresponde con lo que conocemos como la Sefirá de Gesed, con la dimensión de la bondad, el amor y el atributo clave por el que se supone que trabajamos los estudiantes de Kabbalah a diario en la vida, la cualidad de poder compartir, ¿sí? La capacidad de dar a otros. Entonces, de todos los nombres, él es el nombre que tiene que ver con ese atributo, con el atributo del amor divino y con el potencial de dar, el dar a otro desinteresadamente. ¿Por qué me paré aquí? Ni siquiera hemos entrado en la porción, solo me paré en el número de porción. Pero recordemos que los sabios que ordenaron esto hace miles de años, nada lo hicieron al azar. Si nosotros de hecho hiciéramos, por ejemplo, una clase y revisáramos el número de cada una de las 54 porciones, la relacionáramos, nos daríamos cuenta de que hay mucho significado ahí. ¿Sí? Mucho. Ahora la porción se llama Emor, ¿sí? Y creo que la parte más asociada a la parte literal de esta semana la vamos a sacar de acá, ¿sí? Del nombre y del número, etc. Emor se llama. Y Emor, ¿cierto? Eh, significa diles, háblales, ¿sí? Está asociado, ¿cierto?, a la figura gramatical hebrea que llamaríamos en castellano AMR, o Aleph Mem Resh, ¿sí? Que tiene que ver con hablar, ¿sí? Dice, amar Hashem, así, Ka amar Hashem, así habló Dios, ¿sí? Amar la colar, y le dijo a toda la tierra, tiene que ver con decir, con hablar, con expresar palabras. Y es interesante porque la porción, ¿cierto? Me imagino que la leyeron. Si no la leyeron, recuerden lo que tienen que hacer para leerla. Pueden ir a la página Kabalife o pueden suscribirse, ¿cierto? En la dirección que está en el grupo de WhatsApp, que se envió ahí, y pueden recibirla en su mail, en PDF. En esa porción se tocan varios temas, no los podemos tocar todo el día, pero hay un par de temas que los quiero tocar. En uno se nos habla de la preparación y toda la santificación y todas las leyes y las normas de los sacerdotes, ¿sí? De los Kohanim, ¿sí? Que eran una casta especial. ¿Se acuerdan que ellos no tenían, eran de la tribu de Leví,
que no tenía tierra propia. Todas las otras 12 tribus habían recibido una tierra por herencia, o sea, la ganaron por el trabajo de su antepasado. Leví, la tribu de Leví, no tenía, y su herencia era el templo, ¿cierto? O sea, vivían en el templo, en las casas que había en el templo, se dedicaban a trabajar para los demás, eran como sirvientes de la gente y de Dios, digamos, en términos religiosos, ¿cierto? Bíblico, y trabajaban, ¿cierto?, para unir la divinidad con la gente y la gente con la divinidad. Eran los que educaban, eran los que ayudaban a sanarse a la gente, eran los maestros, eran los consejeros, eran lo que hoy día serían los coaches de los terapeutas, ¿cierto? Además eran los educadores, además eran los que lo ayudaban a llevar sus ofrendas, etcétera, etcétera. Y eran la gente más sagrada del pueblo israelí. Y es muy interesante que se nos habla luego, después de que se habla de eso, conectan de que el Cohen no debería impurificar su cuerpo. Recordemos que pureza tiene que ver con aptitud o inaptitud. Entonces no debería perder la aptitud de su cuerpo, la aptitud sagrada, tocando un cadáver, ¿cierto? Porque ya hemos dicho, ¿cierto?, que hay ciertos tipos de energía que surgen de los cuerpos, ¿cierto? Cuando hay energía muerta, tiene un tipo de energía y pone a todo lo que está en contacto con esa energía en esa frecuencia. Entonces, si alguien toca un cadáver, ¿cierto?, se pone en esa frecuencia de muerte, hasta que se purifique, lave su cuerpo. Así se explica. Y lo interesante es que de ahí después se desprende y se conecta con las explicaciones que hay también en otras partes. Que me llamó la atención, quiero explicar esto porque esto es algo clave para entender de por qué muchas veces estamos tan complicados con algunos temas y no logramos salir de ello. De que cuando se habla, por ejemplo, de que cuando al Cohen se le muera un pariente, una hija o un hijo o su esposa o su hermana que no está casada, etcétera, dice que por ello sí podría impurificarse. O sea, podría tocar el cadáver, ayudarlo a lavar, lo que fuera, se podría purificar, luego tendría que ir a purificarse y luego podría volver a servir como Cohen. Lo interesante es que siempre que se habla de que muere alguien y de hacer duelo por ese alguien que murió, se habla de cuando se cumplan los días de su duelo. Cuando nosotros vemos también en Génesis, mucho antes vimos la muerte de Jacob, murió Jacob, y su hijo Yosef, que era el protagonista de la historia, dice, luego que pasaron los días de llorar a su padre, entonces hizo tal cosa. Entonces se nos habla continuamente de que el duelo por muerte, o sea, una cosa terrible, que se te muera un pariente, tiene un plazo. Hay un plazo de duelo. Y luego de ese plazo de duelo, ya algo no está bien. ¿Mm? Hoy, o sea, hoy día publicamos, yo publiqué ahí en mis redes sociales sobre la importancia de fluir y de sentir y de experimentar sin ponerse tanta restricción. Eso es perfecto, maravilloso, sobre todo con la energía que hay hoy día. Pero lo que aquí nos enseña es que aún con el fluir y aún con el permitirse sentir, el sufrimiento emocional, por sea cual sea la causa que nos lo causa, valga la redundancia, que nos lo provoca, sea un fallecimiento, sea una decepción, sea una ruptura amorosa, no podemos entregarnos permanentemente al sufrimiento. Tenemos que entender que hay un plazo, que hay un tiempo saludable para que te duela y para dolerte, para vivir el duelo, valga la redundancia, y luego, si eso no podemos, entonces necesitamos buscar ayuda porque algo no está funcionando. Porque lo normal era, el periodo de duelo duraba 7 días y luego se completaban 30 días. O sea, hasta 30 días era esperable que una persona llore a su muerte, de manera de duelo. Obviamente después lo puede llorar porque lo echa de menos, lo extraña, pero sabemos que todo eso está conectado con el ego. O sea, llorar porque el otro no está, tiene que ver con, porque a mí me falta, o sea, porque yo tengo una carencia y por eso lloro. Pero lo que quiero decir acá es que era normal decir, pasaron 30 días de que murió su mujer. Claro, ok, podría volver a casarse. Y para muchos era, pero ¿cómo? Pero para eso, o sea, hoy día lo ven, pero ¿cómo 30 días después de que murió su esposa se podría volver a casar? Claro, porque si esa persona tenía cierta conciencia, era una persona que estaba equilibrado internamente,
procesaba el duelo de una manera distinta de una persona que no está equilibrada internamente. ¿Sí? De hecho, hay estudios científicos modernos que nos dicen que el verdadero dolor emocional causado por un trauma, por una ofensa, por una pérdida, dependiendo de, puede durar entre 8 minutos, ¿cierto? Y un par de días, no más. El resto tiene que ver con exageraciones provocadas por la cultura, exacerbaciones provocadas por los estímulos internos, conexiones de ese dolor con otros dolores no sanados, etc. Pero lo normal es que te duela un par de horas, un par de días, como máximo. Que con esto no estamos queriendo juzgar a nadie, ni a mí mismo, ni a nadie, de que algo le haya dolido por años. Lo que no quiere decir es que si algo te duele por años, es que hay algo en tu interior que necesita revisarse, porque no estás procesando esa energía emocional saludablemente, que no eres capaz de soltarla. Y por eso existían los Kohanim, por eso está conectado, porque los Kohanim eran como los terapeutas de ese tiempo, eran los que venía la gente y decía, ¿sabe qué? No sé, me pasa esto, y con el conocimiento que tenían, ayudaban a la gente a encontrar las causas para que pudieran superar ese tema emocional. Entonces aquí, lo que quería sacar de esta parte, de esta pequeña parte, es la importancia que tiene que cada uno de nosotros seamos honestos en cuanto hemos hecho, por ejemplo, de verdad por superar un duelo o un dolor o un conflicto emocional. Porque alguien puede decir, no, si en verdad yo llevo mucho tiempo queriendo dejar. Vamos a poner un caso hipotético. Una persona que terminó, un hombre terminó con su novia, no sé, y la extraña. Y entiende, oh, pero tengo que superarlo, entonces, no sé, va a terapia. Perfecto. Pero cada tanto, no sé, le revisa las redes sociales, él lee las cartas que le envió. ¿Sí? Entonces, no está actuando en consonancia con el proceso que quiere vivir. Y eso entonces está retrasando el procesar ese dolor emocional o esa situación emocional. Esto es aplicable a todo. A la gente que le duele que le echaron de un trabajo, a la gente que le duele que le murió un pariente, a la gente que tiene un dolor, que tiene un proceso emocional no sanado, no se sana, o sea, obviamente porque quizá no tiene las herramientas, porque simplemente no las obtuvo nunca, pero a veces las tiene y a veces incluso puede estar en un proceso terapéutico, pero si no pone de su parte, ¿cierto? Va a decir, ok, ¿qué debiera dejar, al menos temporalmente, para sanarme? Como una persona que es alcohólica y que tiene que dejar el alcohol por fuerza para sanarse, entonces está yendo en contra de su propio proceso, que si fuera a favor de su proceso sería no más fácil, pero más corto. ¿Sí? O sea, la Torah nos dice, no, ustedes, ¿cierto? No fueron creados, no fueron cableados para sufrir más de la cuenta. Si sufren más de la cuenta es porque sí lo quieren, porque no hacen el trabajo o porque no están dispuestos, o lamentablemente porque a veces no sabemos. Pero muchas veces sabemos y no buscamos ayuda, o sabemos y no somos capaces de decir, no puedo solo. A ver, Ariela me está diciendo que se quedó pegado, a todos se les quedó pegado, entonces es un tema de su parte. Ok, gracias. Me distraje, me perdí. ¿En qué estaba? Ah, en los procesos. Ah, no es que esté mal que algo emocionalmente te hiera, te duele, aunque sea el ser más espiritual. Al más espiritual, a Moisés le dolió cuando murió su hermano. ¿Sí? De hecho, el texto dice que cuando murió Miriam, la lloraron los días que había que llorarla, y luego siguieron adelante. Murió Aarón, lo lloraron los días que había que llorarlo, y siguieron. Es decir, está bien llorar, está bien que te duela, está bien, pero hay momentos que tienes que decir, ok, ya pasó, sigo a la siguiente etapa de mi vida. Y la clave ahí está, y aquí se van a acordar los que la semana pasada estuvieron en el curso de los secretos del árbol de la vida, ahí está el tomar la decisión de avanzar. Eso es súper importante, tomar la decisión. Muchas veces sentimos que queremos, sabemos que tendríamos que, entendemos que el tiempo ya pasó, pero no nos decidimos a avanzar, a soltar el duelo, a soltar ese dolor, a soltar a esa persona. Entonces la Torá en esta porción nos indica que hay un plazo. Si ese plazo no se cumple, va a sufrir necesariamente, y significa que algo no está funcionando bien.
La clave es decidirse, ok, decido avanzar en mi vida, decido soltar esa etapa para poder sanarme de verdad, o para que me deje de doler, o para que empiece a disminuir el dolor, sea cual sea el proceso que estamos viviendo. Bien, ya, vamos a ir al Zohar de esta semana. A ver, ahí sí, segundo. Entonces, vamos a ponerlo en la pantalla. Tenemos aquí el... me acabo de dar cuenta, mil disculpas para todos, que en el número en castellano no lo cambié, me quedó el número de la semana pasada porque hubo la misma plantilla. En verdad es el verso 83, ¿sí? El resto lo traduje, pero el número no lo cambié. Es el verso 83, como pueden ver arriba, Pei Gimel, 83, de la porción Emor del Zohar. Se lo vamos a escanear todos juntos. Recuerden, nunca está mal, ¿cierto? Recordar que cuando escaneamos el Zohar no solo estamos leyendo un texto que está en arameo y hebreo, sino que estamos conectando con una energía eh, superior, con una energía luminosa, divina, se le quiere llamar así, que existe en nuestro interior, de la que nuestra propia alma está conformada. Pero al escanear en este orden, ese orden se activa en nuestro interior y despierta esa energía también en nuestro ser. Si nos concentramos, a derecha e izquierda, recordamos, nos concentramos, observamos con atención en la primera palabra, esperamos profundo y leemos todo junto el Zohar. Zakain inon Israel, bealma de in, bealma de ate. Deinon yadain ledavka, bemalka kadisha. Uleatara, heila de leila. Ulemaska, kedusha de marejón, alegu. Begin kach ketiv. Ashreja Israel, mi kamoja, begomer. Beatem, hadvakim, badonai, alechem, Elohechem, Haim, Kulechem, Hayom. Lo leemos en castellano. Dice, plenamente felices son Israel en este mundo y en el mundo que viene, ya que ellos saben cómo apegarse al Rey Sagrado y elevar el poder desde abajo para precipitar la santidad de su Señor sobre ellos. Por esto está escrito, feliz eres Israel, ¿quién será como tú? Pero ustedes, los que se apegaron a Hashem su Elohim, están vivos, cada uno de ustedes, en este día. Tenemos un minuto, ¿cierto? Lean el texto en castellano. Sé que para muchos, sobre todo para los que llevan menos tiempo, este texto, antes de que lo lean de nuevo, pongan atención, puede ser un poco confuso, ¿sí? O para los que llevan más tiempo también puede ser un poco confuso. Léanlo completo, vean qué pueden obtener por su cuenta, un minuto para eso, y luego vamos a la explicación. Bien, entonces vamos a leerlo, vamos a explicarlo, como les dije hace un ratito. Decidí que oye, me suena como un gallito, esta porción iba a servirnos para repasar conceptos, aclarar conceptos y profundizar en otros conceptos. Entonces, el texto parte diciendo Sahain y non Israel. Plenamente felices son Israel.
Segunda pregunta de la noche, a los que quieran contar, ¿sí? De acuerdo a la Kabbalah, recordemos que la Kabbalah nunca está hablando, no está hablando, ¿cierto?, de cosas literales. El Zohar no está hablando de cosas literales, está hablando de cosas más profundas. ¿Qué significa Israel, de acuerdo a la Kabbalah? Al menos hasta donde ustedes lo saben. Inger dice Israel es un estado de conciencia. Bien, es cierto, Israel se refiere a un estado de conciencia. Muy bien, ¿sí? Carlos dice lo mismo, es un estado de conciencia. Exacto. ¿Algo más? ¿Alguien quiere añadir algo? Franklin dice conciencia de apego a él. Bien, va bastante bien. Sí, las cuatro respuestas que han dado están súper bien. O sea, hay un estado de conciencia que tiene que ver con apego a él. Bien, está bastante bien. ¿Alguien más tiene algo que añadir? Ya vamos a tomar lo que dijeron los chicos, las chicas que postearon ahí. Israel, sabemos, se refiere, o sea, hay un pueblo que se llama Israel, y sabemos que ese pueblo se fundó hace miles de años sobre estas ideas. Por eso el pueblo se llama así, ¿entiende? Por el nombre de la persona que tiene que ver con estas ideas. Pero Israel, ¿cierto?, está compuesto de dos vocablos, Yashar y él, que ya lo mencionamos al principio de la clase, ¿cierto? Que él representa en particular uno de los atributos divinos, el nombre de la bondad, del amor, del compartir, del dar, que es el atributo propio de la luz del creador. O sea, el creador mismo, la naturaleza del creador misma es deseo de luz, o sea, perdón, deseo de dar, es amor, amar, que otros sean felices. Ese es el deseo del creador. Y yashar significa recto o directo a. Entonces, Israel es el nombre de una parte del alma, ¿cierto?, que se alcanza, ¿cierto?, en un estado de conciencia, que es el estado de conciencia que manifiesta el deseo de mi alma de apegarme a este atributo divino del amor para poder aprender a ser como este atributo del amor. ¿Sí? Por eso siempre decimos que Israel representa a aquellas personas que han despertado su deseo de ser como el Creador, es decir, su deseo de aprender a compartir. Siempre tenemos que acordarnos de eso, porque lamentablemente las religiones, las traducciones y otras cosas nos han confundido los conceptos. ¿Mm? Esto yo nunca me voy a olvidar cuando se lo escuché al maestro Joel Weisberg, perdón, Joseph Weisberg, cuando él dijo, porque él es chileno, entonces ocupó, dijo, tú podrías ser un judío, un cristiano, un musulmán, un chino o un mapuche y ser Israel, en el sentido que no tiene que ver aquí con tu pueblo genético, con tu raza, sino que tiene que ver con tener activado ese estado de conciencia, que está potencial en cada ser humano, y que se despierta cuando el ser humano dice, oye, hay algo mal en esta vida, quizá puedo aportar algo, algo de sentido debe haber, hay algo más, ahí cuando se empieza a despertar este estado de conciencia, el que llamamos Israel. ¿Sí? Entonces aquí dice, no olvidemos eso. Ven, y ya acabamos de repasar un concepto muy básico, pero muy importante, y de aclarar. Sacaín y non Israel. Plenamente felices son Israel, dice, ve alma de In en este mundo, o sea, se refiere al mundo material, ve alma de Atei, v alma de Atei, perdón, dice, y en el mundo que viene, que se refiere al mundo espiritual, al mundo que se está continuamente nutriendo este mundo. Y continúa, dice, Deinon yadein leidavka bamal kakadish. Dice, ¿por qué son felices? ¿Por qué es feliz una persona que tiene conciencia de Israel? Entonces aquí habla ya de una profundidad en la conciencia de Israel, a lo que te lleva esa conciencia, el querer ser como el Creador. Dice, porque ellos saben, dice Leidavka, cómo apegarse, ¿sí? Bemal Kakadisha, al rey sagrado. De nuevo, necesitamos aclarar esto porque estos términos suenan mucho a religión. El rey, el señor, ¿sí? Y la religión los tomó y los tomó literal. Tercera pregunta de la noche parece ya, o cuarta, ya no me acuerdo.
¿Qué quiere decir esto? También algunos de los que llevan un tiempo estudiando deben saber. ¿A qué se refiere cuando el creador es llamado el rey sagrado, o el rey simplemente? ¿De qué estamos hablando en términos espirituales? Excelente, Franklin, de Zairan Pin. Sí, vamos a poner en la pantalla. Tenemos el árbol de la vida. Esa respuesta fue precisa de parte de Franklin. Absolutamente correcta. El árbol de la vida, ¿cierto? Es el esquema que nos revelaron los cabalistas para que nosotros podamos entender cómo funciona el orden en el cosmos. Arriba tenemos Keter, que es el absoluto, neutro, luz absoluta, el deseo de todo. Luego a la derecha tenemos Jochma, energía masculina, emanación, donde todo surge en forma potencial. Luego tenemos Vina, energía femenina, que recibe ese potencial, le da forma, perdón, le da un nombre, le da una identidad, le da una imagen, ¿cierto? A nivel de creacional. Luego viene Zeranpin, que son estos 6 que están en colores ahí en el esquema, que son los atributos energéticos, astrales, planetarios, emocionales del universo. Y luego está Malhut, nuestro mundo, ¿sí? Abajo. Siempre que el Zohar habla del rey, está hablando del mundo intermedio que tiene muchas dimensiones, muchas sefirot, que es masculino. Dijimos que Jochma era masculino, Binah femenina, Zeranpin son masculino y Malhut es femenina. Siempre el poder receptivo que es capaz de crear es femenino, siempre el poder activo que da el potencial de creación es masculino. Entonces, cada vez que se nos habla el rey, estamos hablando de el mundo y los atributos del mundo que están justo encima de nuestro mundo, el mundo de la formación, que es de donde obtenemos nuestra energía directamente, a través de nuestras emociones. ¿Ya? Teniendo claro eso, hay un concepto más que lo vamos a aclarar y se va a entender mucho más redonditamente lo que quiere decir este texto, y espero que esto contribuya de manera potente a, a fortalecer un par de aspectos clave en nuestras vidas, muy, muy importantes. ¿Sí? Entonces dice, plenamente felices son Israel, ya dijimos, la conciencia de unirse al Creador, en el mundo, en este mundo y en el mundo que viene, o sea, en el mundo material y en el mundo espiritual, porque saben cómo apegarse al Rey Sagrado, o sea, saben cómo conectarse con su mundo emocional y con el mundo de la formación, fíjense, y elevar el poder desde abajo, o sea, desde Malhut, desde este mundo material, para precipitar la santidad, o sea, la aptitud, cierta frecuencia de su Señor sobre ellos. Aquí nos queda aclarar el término su Señor. ¿A qué se refiere el Zohar cuando ocupa el término Señor? ¿De qué está hablando? ¿Alguien lo sabe? ¿No? ¿Nadie? ¿Cuál es más difícil? O sea, lo hemos dicho menos veces. No, no se refiere a la luz. Cuando ocupa el término su Señor, porque el rey es una cosa, el padre es otra cosa, la madre es otra cosa, el Señor es otro atributo. ¿Sí? Cuando nosotros, se los voy a explicar, cuando nosotros tomamos los 10 nombres, los nombres sagrados, las 10 sefirot, uno de los nombres, el que se atribuye a Malhut, al mundo donde existe el tiempo, el espacio y el movimiento, nuestro mundo, es el nombre hebreo Adonai, que significa nuestro Señor. Entonces, cuando dice su Señor, se refiere a la energía de Malhut, o sea, a la parte espiritual del mundo limitado. Entonces, ahora vamos a reentender esto. Es lo aquí, que hay una plenitud especial en las personas que tienen la conciencia Israel, en este mundo, el mundo material, que nunca lo tenemos que olvidar, y en el mundo que viene, en el mundo espiritual,
¿cierto? Porque saben cómo apegarse al Rey Sagrado, o sea, saben cómo unirse al mundo de la formación, cómo atraer energía de los planos superiores, ¿sí? Para precipitar la santidad de su Señor, o sea, para extraer energía que nos haga aptos, ¿cierto?, sobre nosotros, de Malhut. ¿Por qué? Porque la energía que viene de Zerampin, de ahí arriba, de las 6 que están ahí al medio, no llega directamente a nosotros, sino que llega primero al plano en el que nosotros vivimos, que se llama Malhut, ¿sí? Llega al plano de Malhut. Y luego nosotros somos capaces desde, con las acciones, porque habla de elevar poder desde abajo, con nuestras acciones somos capaces de que esa energía que vino del plano superior, de Serampín, que ya está en nuestro mundo, donde se llama Kedushá, santidad, seamos capaces de atraerla sobre nosotros. Fíjense que no dice adentro de nosotros, sino que dice sobre nosotros. ¿Sí? Dice aleijo, sobre ellos. ¿Por qué? Porque recordemos que la energía, y luego vamos a explicar el sistema completo, la luz, los distintos tipos de luces, de energías que atraemos de los mundos superiores, no entran directamente en nuestro sistema interno o energético, sino que pasan primero, y de hecho la mayoría de lo que nosotros estamos deseando, anhelando, pidiendo, los que rezan, rezando, etcétera, esa luz ya está ahí, en lo que se llama la luz circundante, lo que se conoce popularmente en Occidente como el aura. ¿Cierto? Hay 3 aspectos de nuestra alma que están dentro nuestro intelecto Neshama, nuestra emoción Ruach, nuestro instinto Nefesh, pero hay aspectos que están afuera. Está el aspecto de luz misma, que está unido al Creador, y luego está la luz circundante, ¿cierto? Que es esta parte muy espiritual, sutil, que, que ya no está dentro de nosotros, sino que nosotros estamos dentro de ella, dentro de esa luz. ¿Sí? Pero que se entiende la idea. Entonces, la luz llega a este mundo y de ahí nosotros somos capaces de integrarla a medida que vamos corrigiendo nuestras vasijas internas. ¿Sí? ¿Cómo ocurre todo este proceso? ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Fíjense lo que dice. Dice, por eso está escrito, feliz eres Israel, ¿quién será como tú? O sea, hay una felicidad para la gente que tiene la conciencia de Israel que otros no tienen, como consecuencia de este proceso que lo vamos a resumir y explicar. Y luego, mira, otro verso para explicar más, dice, más profundamente. Esto se refiere al momento en que estaban, ¿cierto?, los hijos de Israel a punto de entrar a la tierra de Israel, ¿cierto? Y recibiendo como un testimonio de Moisés. Y les dijo, pero ustedes, los que se apegaron, ya decía arriba el poder de apegarse, los que se apegaron a Hashem, al Creador, están vivos, cada uno de ustedes en este día. Y este término final, Hayom, en este día es súper importante mencionarlo de nuevo, porque esto lo hemos dicho. ¿Qué significa, como la quinta pregunta de la noche, cuando en un texto hebreo o arameo, ¿cierto?, se nos dice que aparece la palabra Hayom, que aparece en este día? ¿A qué se refiere? Muy bien, David. Excelente respuesta. ¿A qué se refiere? A que ese día, a que eso de lo que se está hablando ocurre en este día mismo, en el presente continuo. O sea, el momento que yo leo eso y leo, Hayom me está diciendo este día, hoy. Esto que estamos hablando es para hoy. No es algo que se dijo en el pasado, es para hoy mismo. Hoy día esto aplica. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? ¿Cuál es la causa de esta felicidad que podemos obtener por la conciencia de Israel? Que dice, sabemos cómo apegarnos al Rey Sagrado, ¿cierto? Para poder, ¿cierto? Y elevar el poder desde abajo para precipitar la santidad del Señor, ¿cierto?, sobre nosotros. ¿Qué significa esto?
Significa que nosotros, o sea, esto puede, cualquier humano podría, pero un humano que no ha despertado la conciencia de Israel no puede. No porque no tenga el potencial, sino porque no lo ha logrado aún. Ahora, esta va a ser la última pregunta creo que les voy a hacer hoy. De todos los que están acá, hay 21 personas en línea hoy día. ¿Creen que ustedes tienen la conciencia de Israel hoy? ¿Sí o no? Basado en lo que ya explicamos, lo que significaba la conciencia de Israel. ¿Creen que la tienen? Aunque sí, David sí, Inger sí, Simón sí, Arila sí. Carlos Herrera dice sí en cierta medida, ya. Sí en evolución, dice Victoria. Sí en eso estoy, dice la Carla, muy bien. Bien, sí. Yo creo que todos creen que sí. Y aquí quiero hacer una aclaración en estos últimos minutos que nos quedan 10 minutos más o menos. La conciencia de Israel no es el punto más alto al que nosotros queremos llegar. De hecho, es el punto de entrada. Es el punto de entrada. En el momento en que tú, cualquiera de ustedes que está acá, y cualquier humano, surge en su interior la curiosidad, dice, hay algo más me falta, hay un vacío, algo puedo aportar al mundo, quiero ser mejor, quiero corregir, me gustaría ayudar a los demás. Esa pequeña intención es la primera luz de la conciencia de Israel, lo que también los cabalistas llaman Nekudat Balev, el punto en el corazón. Es esa chispita de luz que comienza un proceso de evolución. Sí, ustedes están aquí todos los lunes, al menos todos los lunes, queriendo aprender un poco más, queriendo ser un poco mejores, queriendo obtener un poco más de conocimiento, queriendo obtener un poco más de sabiduría, queriendo aprender una o dos herramientas más para mejorar su vida y para mejorar el mundo. Por supuesto que tienen la conciencia de Israel, por supuesto que sí. Por lo tanto, tienen este potencial de lograr esto que estamos hablando. Hay otros niveles más profundos, lo hemos hablado, está la conciencia de la tierra de Israel, que es más alto, la conciencia de la comunidad de Israel, que es más alto, ¿cierto? La conciencia del pueblo de Israel, que es otra distinta, la conciencia de la luz, la conciencia del Dios, en muchos niveles. Pero la conciencia de Israel basta para que podamos lograr esto. Apegarse al rey sagrado, ledavka, viene del verbo ledavek, ¿sí? Que es pegarse, así como lapa, pegarse. ¿Y cómo se hace? Dice con nuestras acciones acá abajo. Acá abajo. ¿Qué quiere decir? Sé que esto muchos de ustedes lo saben, pero le dije que la idea de esta era refrescar y ojalá fortalecer la certeza en ustedes mismos, en nosotros mismos. Porque recordemos que somos capaces de hacer esto, ¿cierto? Tiene que elevar el poder desde abajo para precipitar la santidad sobre nosotros. ¿Sí? Hayom, hoy. Y esto tiene que ver con refrescar en nosotros la conciencia de que para la mayor cantidad de personas del mundo, las acciones físicas son simplemente eso, acciones físicas. Los sentimientos, las emociones son simplemente eso, sentimientos y emociones. Sus pensamientos simplemente eso, pensamientos que van y vienen. Para alguien que tiene la conciencia de Israel, que está estudiando la Kabbalah, tratando de entender mejor y de queriendo ser mejor, tiene que saber que sus pensamientos, sus emociones y sus acciones son más que eso, son herramientas, son capaces de despertar un estímulo espiritual arriba y hacer que descienda sobre ustedes un tipo de luz especial que otros no son capaces de hacer descender. ¿Sí? Y eso es lo que llamamos llenar de luz nuestras acciones, es decir, actuar a conciencia. Te lo hemos explicado muchas veces, nunca está de más. O sea, hoy día, para mí entenderlo, no estuvo de más. Toda acción puede ser consciente o inconsciente. Toda acción. Comer, dormir, ir al baño, ducharse, tener sexo, bailar, cantar, dibujar,
pintar, salir a correr, incluso una discusión, incluso un debate, incluso un trabajo complejo. Puede ser una simple acción, ¿sí? Que parezca que no pasa nada, o puede ser por la conciencia que imprimimos en ella, una acción que movilice energía y atraiga energía nueva a nosotros y llene nuestra energía de esa luz. Como dice ahí de la Kedushá, dice Kedushá de Marejón, ¿sí? O sea, la eh, aptitud de este mundo, del mundo energético, es decir, que nos ponga en una sintonía más alta de la que estábamos y por lo tanto seamos capaces no solo de percibir distinto, sino de que nuestra vida se sienta distinta, de que realmente nuestra vida tenga más sentido. Tanto así de que seamos capaces de ver que cada acción que está ocurriendo tiene incluida una enseñanza en ella, que cada acción que está ocurriendo tiene incluida una lección en ella, que incluso cuando pareciera que nos están tratando mal o que lo estamos pasando mal o que algo está difícil, también hay algo de luz para nosotros ahí. Por eso se dice felices, porque en el fondo, ¿cierto? La forma de vida que se puede llegar a tener cuando simplemente, y vuelvo a este término, decidimos tener presente que cada acción que llevamos a cabo puede ser una acción espiritual, una acción consciente, entonces nuestra vida va a cambiar. Y en el Zohar nos da un pequeño tip, así como para poder aplicar esto en nuestra vida. El Zohar nos dice, qué distinto es cuando hacemos algo como obligación, cuando hacemos algo porque nosotros queremos, o cuando hacemos algo para demostrar amor a alguien que queremos. Y por ejemplo, están enamorados, o un hijo, o su esposa, o su madre, o su padre, o alguien a quien aman. No tiene como una sensación distinta cuando hacemos algo que sabemos que eso algo va a hacer feliz a alguien que amamos. Entonces el Zohar nos dice, imagínate que eres un súbdito en un reino, pero el rey de ese reino es el rey más bondadoso de todos, que les da vida, da alimento, pues tiene una vida asombrosa gracias a ese rey. Y todo lo que haces a diario, lo haces simplemente para manifestar tu amor y tu gratitud hacia él. ¿Sí? Todo. O sea, hasta la acción más secular, la acción más eh, nimia de la vida, que tenga menos, que pueda parecer que tiene menos sentido, puede ser una acción profundamente espiritual. Yo nunca me voy a olvidar cuando conocí a Ofer Krayer, que era un Hasid, que ahora es rabino en Israel, era un Hasid en ese tiempo, pero todavía es Hasid, y estábamos en casa de unos amigos, estábamos viendo tele, qué sé yo, alguien fue a la cocina, trajo, no sé, algo para comer, y quedó la luz de la cocina prendida. Estábamos viendo la película, y yo como dije, oh, fui, me paré y apagué la luz, y él puso pausa a la película y dijo, bueno, él tenía esta cosa de enseñar. ¿Se dan cuenta? Dijo, eso es que cada acción tuya tenga una conciencia espiritual. Fue y apagó la luz. A lo mejor en su interior no está diciendo, no, porque la luz... Pero sabe que hay algo de bien ahí que se puede activar en una acción tan común como apagar la luz, tan común como comer tu manzana, tan común como hacer un dibujo o como podar una planta. Lo importante es recordar eso, la conciencia, porque Israel es una conciencia. Tener la conciencia, esta acción que voy a hacer, por común que me parezca, mueve energía, la mueve, lo quiera o no lo quiera. El tipo de energía que mueva y el nivel va a depender de la conciencia que tenga. Si digo, esto que voy a hacer tiene como propósito que yo sea más feliz, tiene como propósito contribuir al mundo, tiene propósito devolver algo de gratitud hacia el Creador que todos los días me da vida y me ilumina, entonces esa acción va a tener un sentir nuevo, te va a provocar una sensación nueva. Y de hecho, con el tiempo y con la práctica, vas a aprender a reconocer la frecuencia nueva en la que te estás moviendo. Donde, como le dije al principio, todo tiene un sentido, todo tiene un propósito.
Todo tiene un porqué y un para qué. Y por eso los sabios se preocuparon de tratar de enseñarnos qué conciencia tener en cada situación de la vida. Y no se desesperen si no conocen todo de la Kabbalah, pero lo que van conociendo, vamos aplicándolo con esta conciencia. A mí parecer el llamado de la porción de esta semana del Zohar, ¿sí? Conectándolo además con la luna llena en Escorpio, en el mes de Tauro, el mes de hacer de la materia, ¿cierto? Que es de la sanación también, es a resignificar nuestras acciones. Esos 5 minutos sentados meditando son espectaculares. Esos mismos 5 minutos tomando un vaso de agua pueden ser igual de espectaculares. Esos mismos minutos dibujando, espectaculares, bailando, trabajando. Haz que tu vida sea una acción espiritual. Y vas a darte cuenta cómo todo toma un sentido distinto, cómo todo fluye de manera distinta. Eso significa vivir en la conciencia de Israel. No se trata de andar flotando por el cielo, pero sí de tener una vida que va a ser evidentemente más feliz. No libre de problemas, no libre de dificultades, no libre de caos, pero mucho más feliz porque va a tener mucha más paz. De hecho, y con esto voy a terminar, el último verso donde dice, eh, feliz es Israel, el último verso, Ashreja, viene de la palabra Ashrei, que significa pleno. Pleno. Eres, entiendes esto, y siempre tomas la decisión de empezar a aplicar esto. Haz que cada acción, quizá muchos de ustedes ahora que terminen van a ir a comer algo. Y inmediato, cuando vayan a comer, esta comida es una acción espiritual, no solo física. Si se deciden a hacer la bendición de la luna hoy, ¿cierto? Que es el último día que se puede del mes, vayan a la red de Kabalife, vayan al link, descarguen el manual, son 2 hojas, salgan afuera, miren la luna, digan la bendición, hagan este día un día más espiritual de lo que es. Y cada acción puede hacer que nuestra vida sea muy espiritual, como lo es, pero no hemos sido conscientes hasta ahora. Les voy a invitar a cerrar sus ojos un momento, inspirar profundo y tomar conciencia. La conciencia con la que trabajamos, la conciencia de Israel, ya está presente activa en nosotros. Podemos tomar ahora la decisión de que cada acción que hagamos sea con esta conciencia. Conciencia de ser felices, de mejorar el mundo, de mejorar nuestras vidas, de contribuir al bien de los demás. Lo muy profundo para integrar todo lo hablado y entendido en esta clase. Se integra, se hace parte de nosotros. Tomamos la decisión. Intentaremos que nuestras acciones sean tan conscientes como sea posible. Cuando me sienta cómodo, cómoda, voy a abrir mis ojos.